Hola, soy Miguel Ángel Pau, consultor SEO de miguelpau.es y hoy vamos a ver un vídeo sobre XPath, que es cómo lo utilizamos para scrapeo, para web scraping, algunos consejos para cuando la cosa se nos complica y vamos a ver varios ejemplos y con un texter hecho en Google Sheets para probar si las sentencias que estamos detectando en XPath nos funcionan, no nos funcionan, debemos cambiarlas, etcétera. Vamos con el vídeo. Bien, lo primero de todo es explicar qué es XPath. Básicamente es un lenguaje, ¿vale? Como pueda ser regex, en el que podemos crear ciertas expresiones para rastrear un documento XML. En nuestro caso va a ser pues, un HTML, ¿vale? Porque está enfocado a web scraping. Y a lo largo de ese rastreo podemos localizar con esas expresiones que cumplen un patrón, localizar elementos concretos que están incluidos dentro de ese documento. Por ejemplo, un title dentro de una página web, el texto de un meta description, el texto de un H1. Vamos a ver varios ejemplos en este vídeo para ilustrar un poquito cómo hacer esto, ¿vale? Algunas de las aplicaciones prácticas que tenemos con este XPath, pues es el web scraping para rastrear breadcrumbs, categorías de pods, tags de post, analizar productos de la competencia, pues para ver, por ejemplo, listados de productos completos con sus precios, luego ver si tienen disponibilidad, si no tienen disponibilidad, etcétera. O incluso para scrapear las SERPs, para scrapear las páginas de resultados de Google. Para explicar todo esto, me he preparado varios ejemplos con diferentes situaciones en las que nos podemos encontrar para hacer ese rastreo, ese web scraping y ver cómo las podemos solventar, ¿vale? Para obtener el XPath es muy fácil, porque con el propio Chrome, simplemente haciendo botón derecho, inspeccionar y haciendo clic en cualquiera de los elementos que nos salen en el inspector, podemos copiar cuál es la directiva de XPath, ¿vale? La sintaxis de XPath. Vale, aquí haríamos botón derecho, copiar y hacemos copy XPath, ¿vale? Y esto pues nos habrá generado una sentencia de XPath que podríamos utilizar para rastreo, ¿vale? Como veis, es muy sencillo obtener las directivas, lo que pasa, esa sintaxis, lo que pasa es que después, cuando vamos a scrapear, pues nos podemos encontrar con ciertas dificultades. Vamos a ver un primer ejemplo con hormigas en la nube, un saludo desde aquí a Javier, y vamos a ver qué tendríamos que hacer si quisiéramos scrapear aquí las migas de pan, ¿vale? Aquí tendríamos, por ejemplo, que este post está clasificado en inicio y debajo de inicio en crear una web, ¿vale? Entonces, si yo aquí hago inspeccionar, aquí se me vendría lo que son las migas de pan en código, copiamos XPath y vamos a ver en un bloc de notas qué es lo que nos genera, ¿vale? Sería esto. Pero si me voy al primer elemento, inspeccionar, veremos que tiene una sintaxis diferente. En un caso es el span 1 y en otro caso es el span 3, porque son dos elementos diferentes a lo largo de ese código fuente. Esto va como en cascada, digamos, y anidado las diferentes etiquetas HTML que vamos colocando en el documento y pues va, si hay algo que encaje a nivel de estructura y hay repetición, pues lo que hará es el XPath generarnos aquí unos numeritos que indican qué elemento concreto dentro de todo ese documento estructurado queremos obtener, ¿vale? En el blog de Webpositor pues pasaría algo parecido. Vamos a ver. Aquí tendríamos las migas de pan. ¿Dónde está? Aquí, ¿vale? Consejos SEO, video consejos, inicio, y aquí tendríamos lo mismo, ¿vale? Aquí pues haríamos lo mismo y fijaos que tenemos una sintaxis ya diferente. ¿Veis? Aquí ya está indicando una cosa nueva. Está incluyendo dentro de esa estructura, porque es así como lo detecta el XPath, detecta que todo este A, que es el enlace con el span, está colgando debajo de un div, que a su vez está colgando del segundo div que hay debajo de este div, etcétera, etcétera, etcétera. Lo van anidando y todo ello cuelga de una capa, probablemente un div, que tiene el ID wrapper, ¿vale? Que es el que tiene todo el contenido que se está mostrando en la web. Aquí vamos a ver otro ejemplo con lo que es la categoría. Aquí tendríamos el otros. Voy a bajar esto un poquito. Vamos a ver.
Aquí tendríamos el otro, en esta web que me he encontrado, que me ha costado encontrar con un ID para que veáis un ejemplo que suele darse mucho en WordPress, pero he localizado una, ¿vale? Aquí tendríamos de nuevo una categoría, que además fijaos que tiene una maquetación totalmente diferente, y aquí tendríamos otra categoría, ¿vale? El aplicador con su provincia, Entonces, aquí vamos a ver que a la hora de sacar el XPath nos va a sacar unos valores que incluye el ID de este post. ¿Lo veis? Aquí tiene el ID de ese post. Y si scrapeo o intento sacar el XPath de otro post, vamos a ver. Copy XPath. ¿Veis? Tenemos un post diferente, con lo cual, si yo todo esto después lo quisiera pasar, por ejemplo, por Screaming Frog, que es uno de los objetivos por los que solemos scrapear migas de pan. Al hilo de esto tenéis un vídeo súper bueno de hace poquito de mi compañero Luis Villanueva de Webpositor. Os dejaré el enlace abajo en la descripción, ¿vale? Para que lo veáis cómo clasificar en un rastreo todos los posts para ver en qué categoría están clasificados, o ver cómo tienen clasificadas sus migas de pan para ver cómo está anidado dentro de la arquitectura web, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso no lo podríamos poner una sentencia XPath por cada uno de los posts que tenemos a lo largo de todo el blog, porque es una locura. Entonces, aquí tenemos que buscarnos un poco las herramientas y las triquiñuelas para conseguir, con una sola sentencia, ¿vale? Con una sola expresión de XPath, sacar todas las migas de pan de una determinada web, o todas las categorías, que podría estar un post clasificado en varias categorías, pues todas las categorías que pueda tener un contenido dentro de una web, etcétera, ¿vale? Entonces, otro ejemplo que podríamos tener también es el de las SERPs. Pues aquí tenemos, por ejemplo, la búsqueda consultor SEO Alicante. Aquí tenemos al amigo José David y a Rubén. Saludillos también para ellos. Y aquí, pues, por ejemplo, también podríamos sacar un XPath, ¿vale? Nos vendremos aquí a inspeccionar, pero si copiamos... Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es copiar lo que es la URL, porque aquí en SERPs, como sabéis, solamente vamos a tener el title y como mucho las migas de pan. Si yo hago aquí un script similar, con la extensión Scrapper, que funciona también con XPath, fijaos que me saca el cite, ¿vale? Y sí, me saca la URL, pero no es exactamente lo que quiero, porque me está generando con la clasificación, ¿vale? La jerarquía dentro de las migas de pan. Y no es exactamente lo que quiero, ¿vale? Entonces, aquí tendría que irme a copiar XPath, ¿vale? Para sacar lo que son las URLs dentro de las SERPs. Pero esto, fijaos que de nuevo, como tenemos muchos elementos que se repiten a lo largo de las SERPs, porque pues tenemos ahí 10 resultados probablemente, y este es el primer resultado, ¿no? Pues nos va a ir metiendo estos corchetes con el ID de lo que son los distintos resultados que van apareciendo en las SERPs, ¿vale? Y entonces aquí realmente nos sacaría solamente un resultado, y nosotros queremos que de una tacada pues nos saque todos. Bien con Scrapper, bien con Screaming Frog, hay maneras de hacer scrapeo de SERPs, o con cualquier otra herramienta de scrapeo, ¿vale? Vamos entonces a... Bueno, un último uso, perdón, sería el de los marketplaces donde podemos comprar enlaces, ¿vale? Pues tenemos Cubis, ya que he puesto Cubis, pues voy a hacer publicidad de todos gratuita. Cubis, Publiswitch, Unancor, PressArrank, Linkapress, hay un chorrazo, ¿vale? Entonces, en algunos de ellos tenemos alguna funcionalidad como que nos permite exportar cuando hemos hecho un filtro, una búsqueda, pero en otros no. Con lo cual, si por lo que sea, en el resultado de ese filtro que estamos aplicando nos salen muchísimos sites, pues analizarlos todos para ver si nos interesa comprar ahí un enlace o no es un poco tostón, ¿vale? Desde aquí lanzo una llamada para que pongáis un export, porque al final se pueden sacar los sites, entonces ponerlo fácil, leñe. Entonces, este XPath nos permite, en cada caso, scrapear esos listados previo filtro que hayamos podido hacer por categoría, por métricas, por precio, por lo que sea, ¿vale? Y de una tacada podríamos coger todo ese listado de URLs, de dominios, y, por ejemplo, pasarlos por el batch analysis de Ahrefs, ¿vale? Que esto lo tenéis aquí, más batch analysis, lo pasáis y
no os va a valer para tomar la decisión directa de qué medios queréis, pero sí os puede valer para hacer una primera criba de un montón de medios que probablemente pues tengan métricas de pues, tráfico, autoridad, etcétera, que no os interesen para nada, ¿vale? Entonces ahí pues podéis ahorrar muchísimo tiempo y bueno, os enseño un ejemplo de cómo sería esto, ¿vale? Con esto que es público, en las otras herramientas no lo puedo enseñar, pues porque implicaría que yo me identificase y es un área privada, entonces no prefiero no enseñarlo, ¿vale? Pero aquí tengo esta captura que me viene muy bien en Cubis de cómo podría ser, ¿vale? Pues aquí normalmente en este tipo de marketplaces pues tenemos un listado de dominios con sus métricas, su precio, etcétera, y aquí podríamos hacer botón derecho para inspeccionar de nuevo ese código y sacar ese XPath que nos permitiría obtener un listado completo de los dominios que están dentro de ese filtrado que hemos hecho, ¿vale? Hay algunos de esos marketplaces que nos permiten cambiar la vista del listado para generar muchos más dominios, una vista a lo mejor simplificada y tener de una tacada un montón de dominios, con lo cual al final a lo mejor solamente con 4 clics de paginación conseguimos un listado tremendo de URLs para pasar por el batch análisis, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver la parte de las pegas y los truquitos con el tester de XPath. Bien, ya estaremos dentro del listado de ejemplo que he puesto, ¿vale? De todas estas URLs. Esto ya lo podríamos cerrar. Y pues aquí, como veis, he puesto las expresiones de XPath que nos ha generado en cada caso, ¿vale? En la de hormigas en la nube, por ejemplo, aquí había una variación con el 3, ¿vale? Para el primer elemento y el tercer elemento de esas migas de pan. Este sería el de Webpositor. Este sería las 3 variaciones que hemos encontrado, ¿vale? Dentro de esta web de Aisla y Ahorra. Y este sería el que nos genera un único snippet de SERPs, ¿vale? Entonces, para todas estas, si yo intento hacer un import XML que se puede hacer desde el propio Sheets, podemos montarnos esta hoja rápida, ¿vale? De testeo de XPath para, si por ejemplo tenemos que hacer el escarapeo con Screaming Frog, va a ser mucho más rápido tener un tool parecido a este en el que pegar la URL, pegarle el XPath y chequear si efectivamente saca las migas de pan o la categoría o lo que queramos scrapear dentro de esa web, es preferible a ir probando con Screaming, que tarda un poquito más en pasarle la URL, en meterle en el extraction, etcétera, ¿vale? Entonces es muy fácil montaros esto con un Sheets y con un import XML, ¿vale? Al que añadimos la sentencia transponer, porque es muy útil, por ejemplo, para migas de pan, para que en lugar de que no las saque en el import XML en vertical, nos las ponga en horizontal, ¿vale? Pues si hay, conseguimos dar con ese XPath que genera todas las migas de pan, pues que nos ponga por columnas, ¿vale? En lugar de machacarlas todas, por si tenemos más de una URL. ¿Vale? Entonces, en todos estos casos, ninguna de las expresiones que hemos extraído vía navegador, ¿vale? Con lo de el inspector de Chrome, botón derecho, copiar XPath, pues ninguna de ellas nos sacaba ese valor que queremos sacar, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que utilizar un poco, pues, triquiñuelas o un poco de investigación dentro del código fuente para al final dar con la expresión de XPath que sí que nos va a permitir sacar las migas de pan. Por ejemplo, en el caso de hormigas en la nube, pues nos decía esto, pero como os estaba explicando, no conseguimos sacar las migas de pan con esta expresión de XPath. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Vamos a inspeccionar el código para ver qué podemos obtener dentro de ese código que nos permita hacer ese scrapeo, ¿vale? Vamos a verlo rápido. Aquí tenemos esto. Esto normalmente nos lo vamos a encontrar en muchas webs, ¿vale? Vamos a tener un class que es el de las breadcrumbs y que en muchas ocasiones nos va a servir de comodín o de ayuda perfecta para poder sacar al final esa expresión de XPath que necesitamos. Pues aquí vemos que este class, o sea, estas migas de pan tienen un class que es breadcrumb link group, ¿vale? Que sabemos que casi con total seguridad solamente se va a utilizar este class de CSS en las migas de pan y entonces lo podemos usar para hacer ese scrapeo de XPath, ¿vale?
Entonces, ¿cómo sería esto? Pues sabiendo que tenemos el class de breadcrumb link grab y el enlace cuelga por debajo justo de ese span con el breadcrumb link grab, lo único que tendríamos que hacer es poner un contains, ¿vale? En lugar del HTML body tal que nos está poniendo aquí, tendríamos que poner // asterisco contains el class breadcrumb link grab y lo que viene a continuación de ese class. Si fuera un div, en este caso es un span, si fuera un div, pues será lo mismo, ¿vale? No tenemos que cambiarlo, simplemente tenemos que poner lo que haya a continuación de esa capa que estamos identificando con un class, ¿vale? Y así ya conseguiríamos extraer de esta manera las migas de pan. En el caso de Webpositor, en principio este debería ser el XPath que nos sacase las migas de pan, pero este no funciona. Y el que tenemos parecido en Hormigas en la Nube, que lo podríamos sacar de aquí, porque como veis, las migas de pan también tienen un class específico, que es Fusion Breadcrumbs, y en teoría, pues de aquí podríamos sacar las migas de pan. Este tampoco está funcionando correctamente, ¿veis? Haríamos exactamente lo mismo que teníamos en las migas de pan, solo que en Hormigas en la Nube directamente era con un /, pero aquí tendríamos por medio una serie de spans, pero ni jugando con el 1 o sin el 1 y demás se puede obtener, ¿vale? Al final he desistido de hacer pruebas y demás, y en este caso, pues por ejemplo, con todas las combinaciones posibles y con lo que lógicamente nos dice el código fuente que debería funcionar, tampoco funciona, nos puede pasar. Lo único que hay que hacer aquí, en este caso, es echar un poco más de tiempo hasta dar con el XPath que nos valga para esto, ¿vale? Y con el caso de los IDs, importante también en estos 4 casos, ¿vale? El de Webpositor y el de los 3 posts estos que eran diferentes, con un ID específico para cada post, que si lo ponéis, por ejemplo, con un import XML, tendríais que utilizar comillas simples, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Bueno, aquí está todo con comillas simples para el class también, ¿vale? Si ponéis, por ejemplo, las comillas dobles que os genera el inspector, ¿vale? De Chrome, en Screaming Frog sí que os puede funcionar, pero si utilizáis aquí el import XML de Google Sheets, no os va a funcionar, os va a dar un error, ¿vale? Entonces tenéis que cambiar cuando utilicéis IDs o class las comillas simples las comillas dobles por comillas simples, ¿de acuerdo? Y aquí en el caso de estos 3, pues también podríamos dar con una similar con el class entry category, porque es ese class que tenía ese enlace de categoría en cada uno de los posts para finalmente sacar, ¿veis? La categoría en la que está clasificado. Sin este class entry también lo podríamos sacar, como podríamos hacer con el de Webpositor y demás, también podríamos sacarlo anidando aquí fijaos que es muy parecido, ¿vale? Se repite el div, header, aside span, el elemento 3, etcétera. Pues muy probablemente también podríamos dar, sin utilizar el ID, con una expresión de XPath que nos permitiera sacar esas categorías en todos los posts y que fuera común para todos los posts sin tener que utilizar el class, ¿vale? Lo que pasa es que habría que anidar muchísimo más en cuanto a elementos de HTML, algo a lo mejor más parecido a esto, anidando los distintos elementos HTML y quizá está más sujeto a error que si utilizamos el class que sabemos que a priori no tiene por qué fallar, ¿vale? Y fijaos de nuevo que para ese scrapeo de SERPs que estábamos viendo, ¿vale? Aquí pues por ejemplo, mirad, os lo enseño con el scraper ¿vale? Si ponemos la que nos dice el inspector para un snippet, pues solamente nos va a sacar un resultado, ¿vale? Los datos de un primer snippet y además con el título que tiene ese snippet y la URL, que no es lo que queremos, ¿vale? Entonces, por un lado, para sacar solamente la URL, tendríamos que añadir un /@href y así ya sacamos solamente la URL, pero por otro lado, tendríamos que hacer una limpieza, ¿vale? El correcto sería este. Y con este sí que podríamos scrapear todas las SERPs, ¿vale? De aquí ya copiaríamos el clipboard, ¿vale? El portapapeles, haríamos la limpieza de las que son search y tal, y ya tendríamos un listado de URLs de SERPs para trabajar, pues, scrapeando con Screaming o con lo que queráis, ¿vale? O con el propio Google Sheets, etc., ¿vale?
Y bueno, básicamente estas son todas las casuísticas. Aquí, como veis, os pongo la que a priori nos está sacando el navegador y la que con el import XML sabemos que nos va a funcionar. Aquí pues es mucha prueba y error. Imaginad hacer todas estas pruebas probando con Screaming una y otra vez. Entonces es mucho más rápido utilizar tools como, o plugins como el de Scrapper, ¿vale? Este que os enseñaba aquí. O el propio import XML, donde además podéis poner una relación de URLs tranquilamente, ir cacharreando con los distintos XPath, guardarlo para un futuro, etcétera, ¿vale? Así que nada, espero que os haya resultado de utilidad, como siempre el vídeo. Suscribiros para seguir recibiendo alertas de vídeos como este que vaya haciendo sobre SEO o sobre Google Sheets, que voy a ir sacando unos cuantos más. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.